Un hombre de 77 años cruza el zaguán de la calle General Francisco Ramírez. El traje es de lino oscuro, la camisa sin corbata, los zapatos de gamuza con hebilla dorada. Afuera, Tacubaya es un nudo de claxons, de escapes de gasolina mal quemada, de pregones de camotes y de fierro viejo. La puerta se cierra sin estrépito y el ruido desaparece. Lo reemplaza un silencio mineral, casi físico, como si la piedra retuviera el sonido de las pisadas antes de que lleguen al oído. El pasillo de acceso es angosto. Los muros encalados no tienen adornos. El suelo es basalto, el mismo que se usaba en los patios de los ranchos jaliscienses. En este corredor no hay nada que mire al visitante. Los muros no buscan impresionar, no piden ser fotografiados. Solo están ahí, cumpliendo la función de separar la afuera de la adentro, con una convicción casi litúrgica. Al fondo espera el patio, el corazón de la casa que el propio Luis Barragán diseñó para habitar desde 1947. Un rectángulo de vegetación controlada, un espejo de agua que no se mueve, una escalera de piedra que asciende hacia la biblioteca. La luz del atardecer rebota en los muros pintados de un rosa que no es dulce, sino telúrico, como si procediera de la mezcla entre cal y sangre seca. Nadie recibe a Barragán. La casa no tiene ecos de otros habitantes, solo la presencia contenida de los objetos que él mismo dispuso. Una cruz de madera sin policromía, una vasija de barro, un telescopio apuntando hacia el cielo más alto que permiten los muros. Entendemos que esa entrada, 5 pasos del zaguán al corazón del patio, contiene la pregunta que toda su obra repite. ¿Cuánto hay que dejar fuera para que el interior tenga densidad? ¿Qué clase de mundo exterior puede y debe admitir quien persigue el recogimiento? Barragán dejó afuera el bullicio de la ciudad, las convenciones de la arquitectura funcionalista, las expectativas de una vida social que no le interesaba cultivar y también, por ratos, a casi todas las personas. Levantó muros para proteger algo que tal vez solo existía mientras los muros estuvieran en su sitio. El patio interior, metáfora y órgano vital de su arquitectura, es la única exposición pública de su intimidad. Él mismo lo definió como un espacio para la contemplación, pero en su origen no fue una idea, fue un recuerdo de infancia, la memoria de un corral con arcadas donde el agua fresca esperaba en una tinaja. La casa de Tacubaya comprime en pocos metros cuadrados ese gesto antiguo, el refugio que no se ve desde la calle, el jardín al que solo se accede desde la recámara, la luz que entra filtrada para no herir el ojo. Esa tarde de 1979, Barragán cruza el umbral como todos los días. Se quita el saco, se sienta en la silla de madera junto a la ventana que da al patio y antes de encender el primer cigarro, se queda un minuto mirando el agua quieta. No hay testigos. Esa pausa no está documentada en ningún tratado de arquitectura emocional. Es el instante en el que Constructor de Silencios habita el suyo propio, justo antes de que la vida vuelva a pedirle decisiones. Materiales que elegir, presupuestos que cuadrar, terrenos que comprar o vender, llamadas que devolver. El silencio no es un absoluto. Es una construcción precaria que se rehace cada mañana. Antes de ser arquitecto, Barragán fue un niño que aprendió a medir el confort con el termómetro de la piel. En los ranchos familiares del occidente de México, la hacienda de Corrales, Mazamitla, los potreros de la infancia, descubrió que una casa no se juzga por la fachada, sino por la temperatura que guarda. Los muros de adobe refrescaban el aire en verano y lo templaban en diciembre. Las arcadas protegían del sol y enmarcaban el paisaje sin necesidad de ventanas de cristal. El agua se bebía fresca de una jarra de barro puesta a la sombra. No conviene leer ese tiempo con nostalgia. Barragán mismo evitó el relato pintoresco. Lo que tomó de ahí no fue la añoranza de un pasado perdido, sino una lección de eficacia sensorial. Los materiales saben guardar el frío y la belleza no está reñida con el instinto práctico. El patio no era un adorno,
Era un organizador de la vida, un espacio de trabajo y de descanso, un lugar donde las bestias y las personas compartían el rumor del agua. Cuando décadas después formulara los principios de su arquitectura, Barragán no estaría inventando un lenguaje nuevo, sino recordando, con precisión de proyectista, las sensaciones elementales de aquellos recintos. La casa de Tacubaya es una promesa cumplida. El mismo silencio, la misma temperatura estable, el mismo diálogo entre la sombra y la luz, trasladados a los materiales de la modernidad: concreto, vidrio, pigmentos industriales, sin que lo moderno se coma lo vital. En la segunda mitad de los años 30, Barragán ejerce en la Ciudad de México un oficio doble: proyecta casas y levanta capital. Construye edificios de departamentos en la colonia Cuauhtémoc, compra terrenos baldíos, adquiere predios baratos en zonas que todavía no existen en el mapa de los ricos. Entiende, como pocos arquitectos de su generación, que la belleza necesita compradores. Las buenas proporciones requieren metros cuadrados y los metros cuadrados requieren financiamiento. En 1945, la compra de los terrenos del Pedregal, 600 hectáreas de lava volcánica al sur de la ciudad, marca el punto exacto en que su intuición estética y su olfato para la plusvalía se tocan. El Pedregal no es solo un proyecto urbanístico, es la posibilidad de crear un paisaje doméstico donde el jardín no se someta a la casa, ni la casa al jardín, sino que ambos convivan sobre la roca viva. Para venderlo, Barragán convoca fotógrafos, paisajistas y artistas. Las primeras residencias las adquieren empresarios, actores de la época de oro, políticos de alto perfil. La misma mano que dibuja los muros que silencian el mundo, firma contratos de compra-venta. El silencio de sus patios no se opone al ruido del capital, lo requiere. Y no hay contradicción moral en esto, solo el trazado de una convivencia incómoda. Barragán no se disculpa por las facturas que financian la quietud. Simplemente hace lo necesario para que los muros puedan seguir levantándose. Los colores que hoy se asocian con la espiritualidad, el rosa mexicano o el amarillo limón o el azul añil, se pagan con los honorarios de una clientela que valora la discreción tanto como el lujo. El patio interior se sostiene sobre una red de transacciones que la arquitectura no revela, pero tampoco oculta del todo. Las fotografías de la obra de Barragán, las que Armando Salas Portugal tomó con luz natural en los años 50 y 60, apenas muestran personas. Una silla vacía junto a un ventanal, una escalera sin nadie, un patio donde solo se mueven las sombras del follaje. Esa ausencia no es una casualidad técnica, es la condición de los espacios. Parecen preparados para que ocurra algo, una conversación o una plegaria o un descanso, pero el habitante siempre está a punto de entrar o acaba de salir. La vida privada de Barragán guarda un silencio parecido. Nació en 1902 y murió en 1988. En esos 86 años ni contrajo matrimonio, ni se le conocieron parejas estables de ninguna índole, ni dejó diarios síntomas, ni correspondencia que aclare el paisaje afectivo. No hay prueba de ocultamiento, sino la constancia de una discreción extrema. Compartía largas horas con amigos cercanos: el pintor Chucho Reyes, el escultor Matías Geritz, el diseñador Alexander Girard. Pero incluso ellos encontraban límites a lo que Barragán estaba dispuesto a mostrar. La casa de Tacubaya no prevé huéspedes fijos. La recámara es pequeña. La mesa de la cocina solo admite a 2 personas. No hay espacio para familia extendida ni para vida en pareja, tal como se la representa en la arquitectura residencial común. El cuerpo del arquitecto ocupa todas las habitaciones sin compartirlas. Quizás sea inexacto hablar de soledad, porque la soledad se siente como falta de algo. Y en esta casa no hay señales de que algo falte. Hay más bien una suficiencia ensimismada. El habitante no espera a nadie, y los muros lo saben, y no preguntan. En 1952, Luis Barragán viaja a Europa y al norte de África. Recorre Marruecos, Argelia, Túnez. Lo que busca no son ruinas antiguas ni museos, sino patios.
Lo acompañan cuadernos de notas y una cámara Rolleiflex con la que registra la disposición simple de los recintos. Muros encalados, agua en reposo, una maceta, una celosía que filtra la luz del mediodía sin dejar pasar el calor. En los monasterios cistercenses de Francia y España, como Le Tournai o Silo, comprueba que la arquitectura puede alcanzar una densidad espiritual sin necesidad de ornamentos. La capilla de las Capuchinas Sacramentarias, en Tlalpan, proyectada entre 1953 y 1960, condensa toda esa investigación. El acceso es lateral, no central. La luz entra indirecta, rebotando en una celosía amarilla que convierte la solar en materia tibia. No hay imágenes, solo una cruz dorada de Matthias Geritz, un retablo de madera sin color y bancos dispuestos con una exactitud que no admite simetrías fáciles. Los materiales son pobres: yeso, piedra, madera sin barniz. El lujo está en la proporción y en la confianza de que la geometría por sí sola puede producir un tipo de emoción cercana al recogimiento. Pero esa emoción no es doctrinal. Barragán era católico, pero su fe se expresaba con la retórica de la arquitectura, no con la de la homilía. La capilla está pensada para que el cuerpo sienta la gravedad de lo sagrado sin que un discurso verbal se lo indique. La luz hace el oficio, y el silencio también. El patio interior de su infancia se ha convertido, sin perder su origen sensorial, en templo. La casa de Tacubaya, que durante el día se comporta como un monasterio, por la noche a veces invertía el orden. Llamadas telefónicas que empezaban a las 10 y se alargaban hasta la madrugada. Un vaso de whisky siempre cerca, renovado sin estridencia. Pocos invitados, pero los que llegaban se quedaban horas. Chucho Reyes, sentado en la biblioteca, hablando de la luz de Jalisco y del rosa de los muros antiguos. Geritz, en la sobremesa, discutiendo los límites del funcionalismo. Esa intimidad nocturna parecía compensar el silencio de las horas de trabajo. El arquitecto que diseñaba patios capaces de contener la ausencia de todo ruido necesitaba, a cierta hora, la presencia de otras voces. Y no era una contradicción menor. El mismo hombre que defendía la arquitectura como ámbito de recogimiento bebía y conversaba hasta que el alcohol diluía las fronteras del yo. Por la mañana, otra vez el silencio. Por la noche, la conversación hasta que la garganta se resecaba. Y no hay en esto un drama moral, sino la constatación de que ningún ser humano se aloja entero en una sola habitación. La casa que Barragán construyó para sí mismo tenía, como todas, dos regímenes lumínicos: el diurno, hecho de sombras precisas, y el nocturno, hecho de humo y palabras que no dejaban registro. En 1957, Barragán recibe el encargo de diseñar, junto con Matthias Geritz, un hito escultórico para la entrada de Ciudad Satélite, el nuevo fraccionamiento al norte de la capital. El proyecto implica cambiar de escala y de velocidad. Ya no se trata de construir un espacio para ser habitado a paso lento, sino un hito para ser visto a 60 km/h desde el asiento de un automóvil. Las torres de Satélite son 5 prismas triangulares de concreto, de entre 30 y 52 metros de altura, pintados en naranja, blanco, azul y amarillo. El rosa quedó en los bocetos. No tienen función de habitación, ni se señalizan nada, salvo la silueta del valle. Son pura presencia recortada contra el cielo seco del Estado de México. Barragán, que había hecho del patio interior su gramática esencial, acepta el problema del paisaje exterior y propone la respuesta más radical: un gesto plástico que no remite a ningún interior. Las torres pueden leerse como una renuncia momentánea al silencio a favor de una exclamación cromática, pero también como la extensión lógica de su búsqueda. Si la arquitectura emocional funciona con luz y color, ¿por qué no llevarla al espacio de la movilidad urbana? Lo que el peatón siente al cruzar un patio, lo sentirá el conductor al ver elevarse en el horizonte esas 5 figuras que no alojan a nadie y sin embargo marcan una pertenencia. El patio ha dejado de ser un vacío rodeado de muros para convertirse en un cruce de avenidas. La intimidad se ha vuelto monumento y el monumento, visto desde la velocidad,
sigue produciendo una especie de recogimiento laico. Matthias Geritz llegó a México en 1949 y traía consigo la herencia de la Bauhaus, pero también una urgencia que no encajaba en el funcionalismo. Quería que el arte y la arquitectura tocaran al espectador por dentro antes que por los ojos. Y él encontró en Luis Barragán al interlocutor que necesitaba, y acaso también al amigo que no esperaba en un país ajeno. Trabajaron en varios proyectos juntos, entre ellos las torres de satélite, y redactaron textos donde intentaban nombrar eso que perseguían. Y le llamaron arquitectura emocional. La expresión nunca pretendió ser un manifiesto doctrinario. Era más bien un recordatorio contra la tentación de reducir toda edificación a espacio útil. En una conferencia de 1954, Barragán trazó la pregunta: ¿por qué la arquitectura moderna había aprendido a resolver problemas de higiene y tránsito y se había olvidado de consolar? Geritz respondía a su modo, con piezas que eran pura intensidad geométrica: la Cruz de las Capuchinas, las esculturas pétreas del Museo Experimental El Eco. Eran dos temperamentos distintos que compartían una intemperie parecida. Barragán, mexicano de provincia, desconfiaba tanto de la academia como de la burocracia cultural. Geritz, alemán errante, tampoco cabía del todo en el establishment artístico del país. Su amistad no se basaba en la coincidencia de gustos, sino en la capacidad de hacer preguntas que al otro le interesaba responder. Pasaban largas horas en la casa de Tacubaya. Discutían sobre arquitectura y sobre Dios. Escuchaban discos de música clásica. Bebían whisky hasta tarde. Chucho Reyes, el pintor tapatío que asesoraba a Barragán en el uso del color, a menudo completaba la mesa. Y esa tertulia íntima, que no dejó actas, fue uno de los laboratorios más fértiles de la arquitectura mexicana. Cuando Geritz murió, Barragán ya no estaba. Había fallecido 2 años antes. Pero la obra de ambos sigue en pie. Pero lo que se perdió con ellos fue ese diálogo nocturno que se apagaba al amanecer, sin necesidad de conclusiones. Quien visita hoy la capilla de Tlalpan o las torres de satélite no escucha la conversación que las hizo posibles. Solo está la arquitectura, muda y quieta, como si esperara todavía a sus dos interlocutores. La vivienda de la calle General Francisco Ramírez no fue el primer domicilio de Barragán en la capital, pero sí el definitivo. Se instaló en 1947 y no se movió hasta la muerte. Durante más de 40 años, esa casa de fachada anodina, que un transeúnte podía atravesar con la mirada sin detenerse, fue el centro de gravedad de toda su obra. La casa es pequeña, para los estándares de un premio Pritzker, unos 300 metros cuadrados distribuidos en 2 niveles, sin grandilocuencia de materiales. La biblioteca, que para muchos arquitectos es un espacio de representación, aquí ocupa una planta alta casi monacal, con estanterías de madera sencilla y una ventana que mira al patio, no a la calle. Los libros no son muchos. Barragán leía menos de lo que miraba. Los objetos que escogió para convivir son escasos y precisos: una cruz sin policromía, cerámica popular de Tlaquepaque, un telescopio junto al ventanal, una escultura de Geritz sobre una mesa de trabajo. No coleccionaba para exhibir. Cada pieza estaba ahí porque producía una resonancia difícil de explicar, como una nota musical que encuentra su lugar en un acorde silencioso. La recámara es estrecha. El jardín privado, al que solo se accede desde ella, no mide más de unos pocos metros cuadrados, suficientes para que un árbol delgado proyecte sombra sobre la pared de basalto. Es el patio dentro del patio, el recinto más interior de un hombre que ya había hecho de la interioridad su gramática vital. Quien visita hoy esa casa, la conservan muebles, lámparas y la disposición original de las luces, no tiene la sensación de estar en un museo. Tiene la sensación de que el habitante acaba de salir a la calle a comprar tabaco y va a regresar en cualquier momento. Esa presencia postergada, que no llega a manifestarse del todo, es quizás el mayor logro de la arquitectura de Barragán. Construyó una casa que parece habitada incluso cuando no hay nadie adentro. El vacío no está vacío. Está cargado de una espera sin destinatario.
El premio Pritzker le fue concedido en 1980. Tenía 78 años y la salud resentida por la enfermedad de Parkinson, que empezaba a restarle firmeza al pulso, pero no claridad a las ideas. Viajó a Dumbarton Oaks, en Washington, para recibir el galardón de manos de la Fundación Hyatt. Su discurso duró menos de 4 minutos y no agradeció una lista de colaboradores, ni repasó su trayectoria, ni reivindicó la arquitectura mexicana como una bandera nacional. Simplemente dijo con voz pausada y sin rastro de emoción en el rostro que aceptaba el premio en nombre de la belleza. Y luego regresó a su casa de Tacubaya y no buscó más reflectores. Ese gesto, que en otro arquitecto había parecido soberbia, en él resultaba la consecuencia lógica de una vida que nunca se había medido por la repercusión pública, sino por la intensidad del recogimiento privado. Él no necesitaba que el mundo lo entendiera. Le bastaba con que los muros siguieran manteniendo la temperatura justa. La pregunta que su obra deja abierta no es cómo se construye una casa bonita, ni siquiera cómo se logra la anhelada emoción arquitectónica. La pregunta es si la arquitectura puede todavía ofrecer, en medio del ruido y de la prisa, un espacio para lo sagrado. Y si puede, ¿con qué dinero? ¿Para quién? ¿Y bajo qué condiciones? Barragán no respondió a esa pregunta con palabras, sino con un método. Muros, luz indirecta, agua quieta, colores que no imitan a la naturaleza, sino que la intensifican. Pero el método no es transferible, sin la convicción que lo sostenía. Los arquitectos que vinieron después han citado a Barragán, lo han homenajeado, han fotografiado sus muros rosas para monografías y catálogos. Pero reproducir su paleta no es habitar su silencio. El silencio no se cita, se produce o no. Y producirlo exige algo que Barragán nunca disimuló: tiempo, dinero y una renuncia a la distracción que el mundo contemporáneo hace casi imposible. Amanece en Tacubaya. El sol golpea primero los muros de la calle Francisco Ramírez, que todavía están pintados de un tono entre beige y arena, un color que no figura en los libros de arquitectura, porque no lo escogió Barragán. Pertenece a la casa del vecino. Unos metros más allá, al otro lado del zaguán, el rosa y el amarillo empiezan a encenderse con la misma luz lenta de siempre. Un automóvil cruza la calle y el conductor no reduce la velocidad. Dentro de una habitación con Wi-Fi, a miles de kilómetros de distancia, alguien desliza el pulgar sobre la pantalla del teléfono y ve pasar una fotografía de la casa Gilardi. Piscina azul, muro rojo, una escalera sin nadie. Esa imagen existe en el rectángulo iluminado del dispositivo durante 2 segundos y luego desaparece, arrastrada por otra imagen y otra más. Nada de eso le ocurre al muro. El muro no se desplaza, no espera ser visto. Está ahí desde 1976, cuando se vertió la mezcla de cal y pigmento, y seguirá estándolo, mientras alguien lo mantenga en pie. La sensación que Barragán buscaba, el peso del silencio sobre un patio vacío y la dilatación del tiempo en un corredor estrecho, no se transfiere a una pantalla. Se puede documentar el color, se puede medir la proporción, se puede explicar la orientación de la luz, pero la emoción que esa arquitectura produce no viaja por fibra óptica. Hay que estar adelante, hay que callarse. Quienes visitan hoy las casas de Barragán suelen entrar con el teléfono en la mano. Lo alzan para capturar el instante, y en ese gesto repiten sin saberlo la contradicción central del arquitecto. Queremos conservar la belleza, pero al conservarla la retiramos del lugar donde realmente sucede. Barragán no resolvió esa contradicción porque no se puede resolver. Simplemente la habitó. Afuera, en la calle, el tráfico de la mañana sigue su curso. Un puesto de jugos prende la licuadora. Un niño corre hacia la escuela con la mochila desabrochada. Y al otro lado del zaguán, idéntico a sí mismo desde hace más de 40 años, el muro rosa espera. Y el silencio también. Gracias.